José Rodríguez, que nos acompaña en el foro, tenía una pregunta. Entonces, José, muy brevemente, por favor, presentarte y hacer la pregunta a quien la quieras dirigir. Y luego teníamos una de Andrés, que cuando finalicemos retomaremos por ahí. Gracias, José. Sí, gracias a ustedes. Mucho gusto, saludos. José Rodríguez de Nicaragua. También en el área de asesoría a organizaciones de productores y cooperativas. Bueno, mi consulta va hacia las organizaciones, hacia Sopesca y Montaña Verde, sobre cuál ha sido, digamos, el valor agregado que ha traído a las organizaciones la implementación de este tipo de herramientas. Porque estoy claro que sí sabemos que hay retos en la implementación, eso es lo más interesante, sobre conectividad, uso de tecnologías y todo eso, pero ya al momento de estar gestionando la información, y agradezco mucho a Carlos porque ha dado mucho su perspectiva desde nuestro lado, digamos, de que cuando nosotros estamos dando asistencia, sabemos que hay todo ese potencial de información, pero por mucho que tengamos una expectativa, si las organizaciones no se apropian y no ven un potencial, un valor agregado, pues no va a tener un gran efecto. Entonces la pregunta es, básicamente, ¿cuál ha sido el valor agregado en la toma de decisiones, como digamos, teniendo información para inteligencia de negocio? Y tal vez lo resumiría cuáles han sido los tipos de usuarios, es decir, en qué área ha aportado más valor agregado y dónde se ve también un potencial a futuro de usuarios. Me refiero no solo dentro del departamento de la organización, sino también fuera, terceros, acreedores, donantes, etcétera. Muchas gracias. Gracias, José. Alex, empezamos con vos, por favor, para la respuesta. Es que, mire, cuando uno tiene digitalizada varias áreas, yo pienso que cada área tiene sus ventajas, digamos. En el sistema de crédito, tú lo puedes ver en la mora que nosotros teníamos antes, ¿ves? Y en la forma desordenada en que se colocaban los fondos. Ahora hay mucho más control, hay mucho más conciencia del productor porque hay una inducción hacia dónde invertir. Entonces ahí tenemos un resultado fabuloso, tanto también que se dinamiza el proceso. Dentro de las cooperativas, la gobernabilidad, recuerda que los agentes directivos cambian, ¿verdad? Por periodos, y unos pues tienen más, como decir, conocimiento, agilidad que otros, y mientras cuando ya se tienen los estándares o los parámetros por los cuales se van a regir, es mucho más fácil, pues. La otra es que teniendo información, la gente se atreve más a como involucrarse más. De nosotros en las solicitudes, el comité de crédito, los técnicos, yo como gerente, incluso en los créditos grandes se involucra hasta la junta directiva y todos firmamos. Entonces, si nosotros brindamos la información requerida a todos los eslabones o escalones de aprobación, entonces todo va corriendo fluido y todos estamos comprometidos y conocemos la información. Entonces eso es como el sistema de crédito. En el sistema de certificación, la próxima semana tengo auditoría de Fairtrade y yo ya ahora con esto de la pandemia la pidieron digital y nosotros estamos muy tranquilos. En el país también pasamos con la pandemia, peleábamos mucho el sector exportador de café, que todos los procedimientos fueran digitales y así fue. Entonces ellos más bien se adaptaron a hacer los procedimientos de exportación digital y nosotros fue el año donde menos problemas en exportación tuvimos, porque ya estábamos listos. En términos de trazabilidad también te da confianza de poder ofertar y poder saber en qué momento sale el café por calidad, por sello. Entonces eso te da como para hacer la oferta de comercialización, te facilita mucho. Entonces sí hay cuantificar en cuál es el beneficio, pues todavía no lo he calculado, pero sí, o sea, yo pienso que es un punto de dónde estás y a dónde puedes ir. Nosotros todavía somos una cooperativa pequeña, pero apuntamos a tratar de crecer y tener un poco más de liderazgo sobre la región de Santa Bárbara. Muchas gracias, Alex. Eric, en el caso de ustedes, ¿qué valor agregado, qué cambios concretos han visto a partir de esta digitalización, tanto a nivel de cooperativa como a nivel de los productores? Bueno, nosotros con este tema de la digitalización de la información, pues hemos visto valores agregados importantísimos. Nosotros
Este tema de manejar la información digital permite también el acceso rápido a ella. Podemos dar respuesta a nivel de productores inmediata. Antes no lo hacíamos así. Se ha mejorado también un poco la gestión de riesgo a nivel de la organización. Se facilita también muchas veces, como mencionaba Ale, que el tema de trazabilidad es importante para la organización también, y nosotros eso facilita también que algún comprador pida detalles sobre su café, pues lo tenemos de manera inmediata y precisa. No tendríamos que andar buscando los papeles como lo hacíamos antes, que levantábamos un montón de fichas y esto nos desgastaba en tiempo, nos desgastaba en recursos también, porque había que poner otra persona extra a recopilar toda, a digitalizar toda esa información, a pasarla a un servidor, y costaba más. A nivel también de finca, los productores, creo que un valor agregado importante es que ellos han visto, como mencionaba, también se mencionaba antes, que la información les da, esa información que ellos están generando se puede transformar en una toma de decisión para ellos. Antes el productor nos decía, ¿y por qué tanta información que recolectan y no llega a nada? Y lo que pasaba era que no había capacidad para procesarla. Entonces, ahora el productor le podemos dar una respuesta inmediata de esa información. El productor está viendo que esa información que él da es útil para su finca, que se le regresa, que ese es su valor agregado, se le da una alternativa de manejo. Nosotros actualmente estábamos trabajando con voy a citar un ejemplo de una herramienta de análisis de vulnerabilidad climática. Entonces esto se está revirtiendo en los productores en un plan de manejo de adaptación climática con ella. Entonces, en donde se le define particularmente cuáles son las acciones que va a implementar en su finca para mejorar su adaptabilidad, o los ajustes que tiene que hacer incluso en el tema también de certificaciones. En el área también de crédito, pues nosotros hemos visto que estas herramientas también son súper importantes, porque podemos detectar o facilitarle al productor por medio de cierta información que se le apruebe o no se le apruebe un crédito. Bueno, también hay otras áreas. En área de certificación también es súper importante, pues, porque ya se lleva un mejor control de los productores, cómo están sus fincas, cómo están cumpliendo el tema de los criterios de certificación. Esa parte yo creo que también el tema este manejo de la información digital nos ha también facilitado la gestión de recursos. Yo pienso y la credibilidad también entre los organismos que nos apoyan. Pues muchas veces para optar a una línea de crédito, pues se solicita una serie de información que debe estar actualizada, y tenemos que ser capaces de probar que si esa información es correcta y que la tenemos a mano. Entonces todo eso nos ha ayudado mucho a mejorar un poco el tema de la gestión a nivel de la organización como tal, y a nivel también de las fincas. Muy bien, muchas gracias, Eric. Yo sé que la pregunta iba dirigida a Eric y Alex, pero Carlos, sí te doy un minuto para ver si de manera muy concreta ustedes han visto un valor agregado, cambios muy concretos a nivel del uso y el valor agregado de esta información. Total, y ese es el reto, hacerlo tangible, mientras el usuario final Salí donde David, que David está afuera. No lo que toque. Se espere, que ya voy a terminar. Mientras el usuario final no toque la información, no sea tangible, es muy complicado. Entonces voy a poner un ejemplo con la herramienta de Euroca. El año pasado empezamos a desarrollar esa herramienta, ¿cierto? Y una finca que hace monitoreo de Euroca, ¿sí? Debe tener muy claro al final del proceso en cuánto le mejoró su venta de café. Nosotros tuvimos dos fincas, una finca que estaba haciendo monitoreo y al final tuvo broca de punto del 8%. Una broca de punto del 8% ya es un valor alto, porque eso en el precio final tiene un impacto en el 11%, en el 11% del precio, o sea, con un daño del 8%. ¿Sí?
Hubo fincas en la misma zona que no hicieron monitoreo no hicieron monitoreo de broca y tuvieron broca de punto del 50% el año pasado, el año pasado con fenómeno del Niño. Eso implicó un castigo en el precio del 70%. Entonces, cuando usted hace los cálculos y ve esos números, es evidente, claramente, el que usó la herramienta en una misma región y tuvo una broca de punto, obviamente no basta solo con monitorear la información al final le permitió tomar decisiones a tiempo, porque cuando yo monitoreo, identifico el momento preciso en el que debo de implementar unas prácticas claves. El que no está monitoreando sencillamente se mueve. ¿Qué pasa con broca? Y aquí pues los que saben del tema, los que tienen conocimiento biológico, la broca se dispara de una semana a otra. O sea, todo el manejo de broca tiene que ser preventivo. Y para yo hacer un manejo preventivo tengo que manejar información, ¿sí? Si no, cuando implemento prácticas ya es muy tarde, cuando ya veo la broca que se me salió de la mano. Entonces ahí es clave, la palabra clave aquí es volverlo tangible. ¿Cómo esa información se vuelve tangible en términos de resultados para el usuario final? Perfecto, muchas gracias, Carlos.